reímos y los bloqueamos rápido. Listo, listo, perfecto. Pues por ahí dicen que no hay nada, no hay mala publicidad. Entonces, sí, lo que me pasó en el bosque, Pero son eso como es, bots. Esos son como bots que se meten a hacer sí, ese tipo de vainas y nos pasó también en otra clase y es ridículo porque pintan penes y es como, o sea, ni siquiera ponen nada como que no, solo caracteres. el análisis semiótico, eso es porque pues básicamente cuando uno está en una cosa que se está manifestando en contra del orden, cómo están las cosas, y pues si ustedes lo miran desde un punto de feminista, todo esto de el orden siempre ha sido patriarcal, el orden siempre ha sido español, bueno, en nuestro país y demás, eso que salgan a pintar penes, a pintar falos es muy interesante semióticamente hablando, ¿no? O sea, es como, ay, sí, usted muy revolucionario, entonces vamos a reaccionaros acá hablar de esta manera. Bueno, creo que ya podemos empezar. Sí, Sí, dale. ya tenemos 30 personas conectadas. Listo, bueno, entonces muchísimas gracias a todas las personas que se han unido, muchísimas gracias a Isabel, a Santiago y a todas las personas del departamento de la Facultad de Derecho, perdón, por esta invitación. Mi nombre es Ricardo Nausa, soy profesor del Departamento de Lenguas y Cultura y hoy el título de mi presentación es Estigmatización de la protesta social en los medios de comunicación colombianos. No, entonces, bueno, antes de empezar quiero hacer un par de aclaraciones. La primera aclaración es que yo sobre todo soy profesor de inglés. Sí, es importante que ustedes sepan eso. No soy politólogo, no soy abogado, no soy. Entonces, eso es lo primero. Y yo, en los 12 años que llevo en la Universidad de los Andes, he trabajado en el programa de inglés para doctorados y mis investigaciones han sido en análisis de discurso, pero análisis de discurso académico. Entonces, trabajando con los estudiantes de doctorado y en general con el inglés académico, pues investigo, por ejemplo, cómo las distintas disciplinas usan el inglés para determinadas cosas, por ejemplo, para escribir la metodología, cómo hay diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias duras, que llamamos duras como la biología, la matemática, en la forma de expresar. Cuando hice mis estudios de doctorado, hice análisis del discurso, yo utilizaba estas herramientas pues para determinar diferencias, similitudes, cómo se está expresando la información correctamente. Probablemente aquí dentro de las personas que están asistiendo a la charla ha habido estudiantes míos que estudiaron inglés conmigo y vieron que yo les enseñaba a utilizar herramientas de corpus. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Número uno, como ya lo dije, porque no soy politólogo, no soy no soy abogado, entonces probablemente algunas afirmaciones que yo haga aquí, ustedes las encuentren pendencieras, peregrinas, atrevidas y demás cosas, entonces pues voy a pedir que por favor lo entiendan de esta manera. Es un profesor de inglés, un analista del lenguaje, un lingüista viendo las cosas políticas. Número dos, pero entonces, ¿qué sucede? Que esas mismas herramientas que yo uso para analizar el discurso académico son muy útiles para analizar el discurso político en general o el discurso de los eventos sociales. Eso es lo que primero que les quería contar. Y segundo, hay un intelectual que es lingüista, pero pues usted lo conocerá más como por sus ideas políticas, es Noam Chomsky. Noam Chomsky habla de algo y es la responsabilidad de los intelectuales. Él dice que no es justo o que no es correcto que habiendo gente que entiende cosas sociales, que tiene las herramientas, no haga nada al respecto. Si hay inequidades en el mundo, si hay gente sufriendo y el conocimiento puede ser utilizado para que la gente entienda mejor lo que está sucediendo, pues mal haría, es un pecado intelectual no hacer nada al respecto. Entonces yo empecé a notar que en mis clases de lingüística y en mis clases de inglés podía empezar también a hablar de estas cosas, de las cosas que nos están sucediendo en estos días, y es precisamente esto de lo que les quiero hablar. Para empezar a hablar de este tipo de cosas, yo creé un blog y básicamente de eso les voy a hablar. Hago investigaciones, entonces hago análisis del discurso y pues el plan, lo que nos convoca y lo que estamos, pues los eventos de estos días, el paro nacional y sobre todo la forma en que la fuerza pública se ha ensañado con estudiantes y en general la población colombiana. Entonces, ya con esta aclaración, son dos ideas principales las que quiero demostrar o las que quiero discutir en esta clase abierta. Primero es el papel de la prensa colombiana, el papel que ha jugado en la estigmatización de la protesta social y las consecuencias que esto ha traído sobre la población. Más exactamente, que hemos visto en estos días asesinatos, hemos visto ataques a los ojos de muchas personas, ha habido pérdida de los ojos, de miembros, ha habido arrestos injustificados, ha habido un montón de cosas. Entonces quiero hablar un poquito de qué papel ha tenido la prensa nacional. Y segundo, lo que quiero ver concretamente o quiero mostrar en la prensa es que ellos han ayudado a construir, a consolidar y a replicar discursos oficiales alrededor de la protesta.
Y esto lo vamos a ver desde el discurso de los vándalos. Es decir, lo que quiero mostrar es cómo la prensa ha ayudado a construir un discurso oficial sobre el vandalismo, sobre la protesta social como vandalismo y las consecuencias que esto ha tenido. Bueno, entonces el plan para estas dos ideas es, primero, pues hablarles del discurso institucional, visto desde el análisis del discurso, visto desde la lingüística. Segundo, el papel de la prensa, sobre todo explicando el concepto de la jerarquía de la credibilidad. Después hablarles un poco de la metodología de análisis que yo uso. Esto es una clase, he creado un material que ya compartí con Santiago y con Isabel que les va a compartir a través del chat. Si no tenemos el tiempo de hacer los ejercicios, en ese PDF hay unos vínculos que muestran unos videos que creé para que usted replique. Esta es la ventaja de esto que estoy haciendo. Usted puede replicar estas cosas, lo puede utilizar muy fácilmente y lo puede aplicar a los estudios que usted esté haciendo, si quiere aprender más del lenguaje, si está aprendiendo lengua, si quiere mejorar su inglés, otras, eso tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, si no tenemos el tiempo, eso queda en el tutorial para que lo haga. Bueno, después mostraré dos casos particulares, dos de los estudios que he hecho. El primero, alrededor de la palabra vándalos, y el segundo, acerca del uso de los verbos morir, matar, asesinar, a propósito del caso de Dylan Cruz y de Javier Ordóñez, pues casos recientes que han estado, pues de los que nos hemos enterado y que han generado, pues, controversia y conmoción en nuestra población. Los ejercicios prácticos, como se los comentaba, si nos alcanza el tiempo, si no, entonces queda el tutorial que les hice para que ustedes después lo repliquen por su cuenta. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Entonces, comencemos. Entonces, quiero comenzar hablando del discurso institucional. Y antes de esto, pues hablemos un poquito del significado de la palabra discurso, porque es una de esas palabras que se usa mucho en las ciencias sociales y que puede tener múltiples significados. Entonces, quiero empezar con esta definición sencilla de Parker. ¿Qué es un discurso o qué son discursos? Son prácticas de elaboración de mensajes mediante recursos expresivos y diversas estrategias con el propósito de reproducir una versión particular de la realidad. Desglosémoslo un poquito. Entonces, son prácticas de elaboración de mensajes que tienen recursos expresivos, lenguaje, textos, imágenes, videos, colores, todo ese tipo de cosas que ustedes ven cuando se está tratando de vender una idea. ¿Cuál es el propósito? Tiene el propósito de producir una versión particular de la realidad, es decir, venderle a la gente una idea de una realidad, venderle un mensaje básicamente, hacerles creer un mensaje específico o reproducirlo. ¿Sí? Volverlo a crear. Entonces esto, pues son cosas que nosotros no vemos mucho en las campañas a la presidencia o ya en los planes de gobierno. Incluso hay lemas muy específicos que tienen los gobernantes, sea dependiendo del puesto, presidente, gobernante, lo que sea. Entonces esto es un discurso. Ahora, empecemos a hablar ya del discurso oficial, de los discursos de los planes de gobierno. Entonces, Jagger propone que los discursos en las sociedades modernas, él entiende moderno como industrializado y capitalista, actúan como técnicas destinadas a legitimar y garantizar el gobierno. Es decir, legitima el plan de gobierno, legitima esas ideas que quiere dar el gobierno y pues garantizarlo. Y agrega, al estar consolidado este discurso oficial o estas ideas que se le quieren dar a los gobernados, este discurso legitima la acción y por lo tanto es útil como un mecanismo de poder. Entonces, esto en cuanto al discurso institucional. Ahora hablemos un poco del papel de la prensa. Paul Baker, lingüista de la Universidad de Lancaster, quien ha analizado el rol de la prensa en Gran Bretaña, bueno, que mucho, en discursos, por ejemplo, del discurso de los homosexuales, de cómo acerca de la comunidad LGTBIQ y demás en la prensa o de los inmigrantes, él nos habla de esto y él empieza hablándonos del sensacionalismo, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos la idea que hay periódicos sensacionalistas y que no. Si pensamos en Colombia, hay periódicos serios, como El Tiempo, como Semana, bueno, serios, ¿sí? Y hay no serios, ¿sí? Los sensacionalistas, los que muestran sangre, que hubo, y en mi época era El Espacio, con Juan Sin Miedo y demás cosas. Yo creo que esto no es una oposición necesariamente, esto es más bien un continuo desde lo más sensacionalista a lo menos sensacionalista. Y hay un dicho en inglés, una expresión que es, if it bleeds, it leads. Traducida al español sería algo como, si sangra, si chorrea sangre, va a los titulares. Y claro, esto nos muestra la tendencia de la prensa. Así sea la prensa más seria, vemos que las noticias más frecuentes que aparecen, sí, tenemos chismes, farándula, deportes, fútbol, un montón, pero además de eso tenemos, si estamos hablando de determinados grupos sociales como los indígenas, como los estudiantes, pues de un estudiante no se habla mucho cuando, sí, los estudiantes van a la universidad, los estudiantes hacen tareas. No, las noticias de los estudiantes es cuando los matan, sobre todo cuando participan en acciones violentas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para esto. Pero hay otra cosa
que hay que tener en cuenta para hablar de la relación de la prensa, poder y demás cosas. Y es el hecho de que estereotípicamente los periódicos, en general los medios, necesitan reproducir discursos hegemónicos para permanecer en el negocio. Y aquí podemos hablar un poquito de esta relación perversa que existe en el país, en muchos países, entre prensa, poder, grupos económicos. Entonces tenemos los grupos económicos que financian las campañas, que llevan a los gobernantes a sus posiciones, y una vez los gobernantes están allá, pues tienen que devolver los favores y demás. Ahora, estos mismos grupos económicos que los financian, pautan, ¿sí? Pautan en los periódicos. Los periódicos dependen de esta pauta. O en el peor de los casos, cuando no pautan, los compran. Entonces, sabes, por ejemplo, que Semana recientemente fue comprada por el grupo Gilinski o liderado por Gilinski, y muchos medios colombianos pues tienen sus dueños, son estos empresarios que financian las campañas. Es muy interesante, esta mañana estaba viendo en Twitter respecto a las marchas y demás, apareció esta noticia, voy a leer aquí lo que puso El Espectador, dice: el Espectador tuvo acceso a un audio verificado de una reunión privada con empresarios y políticos, donde también se habló de la necesidad de decretar la conmoción interior y presionar a la prensa a través de la pauta. Entonces, para que veamos que eso sí está sucediendo, lo que nos dice Baker, o sea, es para que dejen de hablar de las marchas, para que dejen de hacer quedar mal a la fuerza pública, a los empresarios y demás, entonces hay que presionarlos para que cambien el mensaje. Bueno, entonces eso por ese lado, eso nos dice Baker. Adicionalmente dice, en la prensa, la forma de influir, de dar estos discursos a la gente, de hacerlos creer estas cosas, pues se hace citando las opiniones de aquellos que están en posiciones jerárquicas y privilegiadas, ¿sí? Y esto es lo que llaman la jerarquía de la credibilidad. Sí, normalmente no van a llamar a alguien del común, son personas que pues están en posiciones altas. ¿Sí? Hablemos un poquito de la jerarquía de la credibilidad. Becker en 1972 proponía que pues solamente estas personas poderosas que están en situaciones de poder o que tienen acceso privilegiado son las que salen en los periódicos, son las que se citan porque supuestamente se asume que ellos tienen un acceso a información más precisa sobre temas particulares que cualquier otra persona. Obvio. Entonces, un periódico normalmente va a citar al ministro de Economía para que hable de economía o personas de ciertos grupos económicos y demás. Entonces, en eso consiste. Y además agrega Stuart Hall que el resultado de esta preferencia de estas personas que están en estas situaciones privilegiadas, hegemónicas de poder, es que cuando los medios citan sus opiniones, ellos se convierten en los voceros de esos temas y además se vuelven las personas que definen los temas de lo que hay que hablar. Y no solamente definen de qué hay que hablar, sino cómo hay que hablar de eso. En el país se les suele llamar los líderes de opinión, que ese era un lema que tenía RCN. Entonces, esto en cuanto pues el papel de la prensa. Ahora, como les comentaba al comienzo, yo soy un analista del discurso, pero soy un analista del discurso académico. Entonces, yo analizo cómo escriben en física, cómo escriben en ingeniería, en inglés. Pero sí, y entonces eso sería solamente AD, pero hay algo que se llama crítico. Entonces, ustedes probablemente han visto el adjetivo crítico, ha hablado, por ejemplo, pedagogía crítica, lingüística crítica y demás cosas. Crítico es cuando estamos hablando de poder. Entonces, cuando hacemos un análisis crítico del discurso es mirar la relación entre discurso y poder. Van Dyck, un muy famoso analista del discurso, dice que cuando estamos haciendo este análisis entre discurso y poder, como en este caso, debemos hacernos estas preguntas. Primero es cómo los grupos poderosos controlan los discursos públicos, que es de lo que estamos hablando aquí, lo de la jerarquía, la credibilidad. Segundo, cómo los discursos controlan la mente y el actuar de los grupos menos poderosos. Recuerden lo que nos decía Jagger, que de alguna manera, cuando el discurso está consolidado, eso legitima la acción, legitima la imposición del poder, las acciones que se hacen. Y por último, pues, ¿cuáles son esas consecuencias de ejercer ese control? Por ejemplo, las consecuencias como la desigualdad social, la violencia hacia la población, la falta de acceso a recursos y otro tipo de cosas. Entonces, cuando hacemos ese análisis del lenguaje es para determinar cuáles son esos mecanismos que están detrás. Ahora, hay muchas formas de análisis. Como les comentaba, un discurso pueden ser textos, pueden ser videos, pueden ser imágenes y demás, pero cuando lo hacemos desde el punto de vista lingüístico y tomar textos, pues hacemos análisis de textos. Y hay muchas formas, hay muchos modelos. Lo que le voy a presentar es solamente una formita de análisis. No puede analizar metáforas, es decir, cómo le están presentando una de las cosas, por ejemplo, como vándalos, como ola de inmigrantes, como plaga, como peligrosa. Ese tipo de metáforas es importante analizarlas. Agencia, es decir, cuando se habla de las responsabilidades de quién hizo qué. Entonces es, por ejemplo, necesario ver
en la palabra agencia cuando alguien comete una acción. Entonces, si la prensa o los medios están resaltando a la agencia diciendo, sí, este es el culpable, esta fue la persona que hizo eso, o si con mecanismos lingüísticos esconden, disminuyen, mitigan, cambian esa agencia. Eso lo mira el análisis del discurso. Una forma, por ejemplo, de controlar agencias es usar la voz pasiva, que es muy común en las ciencias para hablar de las metodologías y demás cosas. Las nominalizaciones es otra forma de hacerlo. El uso de pronombres, modos de producción y recepción de texto. Hay muchas formas de mirar esto. Entonces, con esto, mi introducción, como mi marco teórico en que baso mis ideas, estoy viendo algunos comentarios en el chat. Creo que voy a esperar un momento para darles ese espacio para preguntas. Y si Isabel y Santiago, por favor, si ustedes ven alguna pregunta que crean que sea relevante, les agradecería que me lo informen para poder estar concentrado en la presentación. Bien, entonces continuemos. Perdón, esto aquí se me... Ya. Bueno, ahora, lo que yo hago en este caso se llama análisis del discurso basado en técnicas de lingüística de corpus. Entonces, para esto necesito explicarles primero qué es lingüística de corpus. Corpus es una palabra que viene del latín que significa cuerpo o colección. En este caso sería colección de textos. Por ejemplo, si usted quiere en su trabajo o en sus estudios hacer un análisis de cualquier tema, usted puede recoger unos 10 textos sobre este tema. Por ejemplo, usted es, no sé, usted es un politólogo y usted quiere analizar un discurso particular de un candidato de cierto partido, entonces usted va a los tweets, recoge un montón de tweets o busca discursos, los acumula, tiene esa colección de textos y la analiza. Eso es un corpus. Ahora, en términos, la lingüística de corpus moderna se basa, es más o menos parecida a lo que uno llamaríamos Big Data, trabajar con datos, y se trata de colecciones masivas de textos. En este caso particular, como estoy hablando de la prensa colombiana, pues yo no podría decir, cogí 3 periódicos, cogí un periódico del Tiempo, no, porque sería muy poco. Para poder hacer este tipo de afirmaciones, necesito tener un montón de información, un montón de datos. Entonces aquí hablamos de colecciones masivas de textos. El corpus que les voy a presentar hoy tiene un tamaño de 5.5 billones de palabras, no es millones, billones. En general, un corpus, así los grandes, se miden por millones de palabras. Ese es el tamaño. Ahora, las técnicas que se utilizan para analizar esas colecciones de textos incluyen algoritmos computacionales que les ponen categorías gramaticales, categorías semánticas para que uno pueda hacerle todas estas preguntas al corpus, pruebas estadísticas para determinar patrones repetitivos. La repetición en esta idea de crear una idea en la población, de convencerlos de cierto mensaje, es muy importante. La repetición, es decir, que se esté diciendo constantemente. Yo no sé si ustedes vieron recientemente, alguien hizo el análisis de cómo en Noticias RCN utilizaron la palabra vándalos en un noticiero como 167 veces. Ese tipo de análisis, ¿por qué? Porque la repetición es la forma de que la idea se implante en la mente. Eso, entonces básicamente eso es lo que hace la lingüística de corpus, y pues en eso fue que me especialicé yo y por eso decidí empezar a hacer este tipo de análisis. El corpus del español, yo pues los invitaría a que creen una cuenta, es gratis. Los estudiantes de los Andes, si ustedes están acá en los Andes, ustedes pueden crear una cuenta que además tenga el privilegio de acceso ilimitado. Yo tengo un tutorial que se los puedo enviar después a las personas que estén interesadas, pero puede usted igual crear una cuenta gratis y puede hacer 400 búsquedas al día. Entonces eso es mucho más que suficiente. Yo para hacer estos estudios con 5 o 6 búsquedas fue suficiente. El corpus del español tiene 5 corpus distintos. El que yo utilizo para estos análisis es el corpus Now. Now significa News on the Web, noticias en el Internet. Entonces, esto lo que hace es un proceso que se llama web scraping, va y visita todas las páginas, visita El Tiempo, El Espectador, Semana, saca los textos de allá, saca los comentarios que pone la gente, le hace un tratamiento, cuenta y demás. Entonces, ahí es donde sabemos que este corpus tiene un tamaño de 5.5 billones de palabras. Fue creado en el año 2018 y recoge noticias desde el año 2012 hasta el año 2021. Ustedes saben que la presencia del país en Internet ha ido creciendo, pero no ha sido tan fuerte. Entonces, a medida que vamos avanzando los años, pues cada vez hay más páginas, más acceso y más cosas. Pero antes de esa época, antes del 2012, no hay mucha información de archivo de esto. Entonces, este es el que utilicé. Bueno, entonces ya vamos específicamente a la parte del análisis. Entonces, ya con esto presenté las ideas que soportan esto, el método que estoy utilizando, y ahora les quiero hablar de los 2 casos concretos que comenté al comienzo. El caso de la palabra vándalos. Entonces, la herramienta que me permite ver la distribución de uso en Hispanoamérica.
Es decir, me permite contrastar, porque acuérdense que esto es para todo, para España y los países latinoamericanos que hablan el español. Entonces, ahí puedo ver cosas como, por ejemplo, la palabra vándalos se usa más en Colombia que en otros países, o hay otro país que use más vándalo que en Colombia. Y sobre todo para ver si para hablar de la protesta social, es importante. Ya dentro de Colombia me permite ver los años, en qué años o en qué semestres en particular se ha usado más el término, y me permite ver algo que se llama la prosodia semántica, que significa si el término tiene una connotación positiva o negativa y cómo puede ser problemática. Entonces empecemos con el análisis. Antes de hacer la demostración, quiero mostrarles otro corpus para que mostrarles lo chévere de la herramienta. Este corpus es el corpus del inglés contemporáneo americano. Este corpus es todavía más grande que el corpus del español y está organizado de distinta manera. Yo hice una búsqueda para hacer este análisis, justamente el análisis cronológico y distribución. Busqué este término, War on Terror, la guerra contra el terrorismo o la guerra contra el terror. Y mire, aquí me muestran la cronología de esto. Si ustedes ven acá, entre los años 1990 y 1999, no había ni un solo uso del término. Eso es lo chévere de la herramienta. Le dice a uno, este término, esta frase no existía. Pero a partir de del 2000 hasta el 2009 hay un uso súper acelerado, creciente, y después se disminuye. Y aquí me está diciendo, vea, y sobre todo en los textos de ficción no aparecía como en ciertos magazines o en ciertos periódicos como el New York Times, o aparecían textos académicos que investigaron esto del War on Terror. Pero en el inglés hablado aparecía un montón, no. ¿Saben ustedes? Me gustaría que alguien, si tienen acceso al chat, me dijeran, o alguien que active su micrófono, ¿con qué evento social creen ustedes que está asociado a la aparición de este término? Apareció en el año 2000. Isabel, ¿con cuál? Dime. Con las Torres Gemelas, yo creo. Exactamente. Entonces, obviamente surge, entonces viene la primera pregunta. Entonces, obvio, hay eventos sociales que hacen que el término se dispare, que el término surja. Y adicionalmente a eso, es por qué aparece más en el inglés hablado. ¿Era que el vecino hablaba con el otro vecino y los piaron y los grabaron? No, es que el corpus recoge su parte hablada de noticieros o de canales noticiosos como ABC, NBC, CBS, y sobre todo el que más se dio gusto, iba a decir garra, pero hubiera sido sonado muñero, pero entonces fue Fox News. Ustedes saben que Fox News como derecha y con esta idea de meter terror acá en la cosa, lo usó abusivamente. Esto es la ventaja de esta herramienta, esto es lo chévere. Muestra no solamente la aparición de ciertos términos, cuando entran, cuando desaparecen. Más adelante les voy a mostrar otros ejemplos muy chéveres. Bueno, vámonos al caso que nos convoca. Hice la búsqueda del término vándalos, pues porque yo quería saber, están repitiendo vándalos, vandalismo, vandálicos todo el tiempo. Bueno, hagamos una comparación. Y esta es la comparación, miren, donde más se usa es en Colombia. Pero de una vez, clasecita de lingüística de corpus para que aprendan a hacer estas interpretaciones. Tenemos 3 columnas. La primera columna me dice cuántas veces aparece en la prensa dentro de lo que recogió el algoritmo. El algoritmo no recoge necesariamente todo, pero sí una muestra bastante representativa si lo vemos desde un punto de vista estadístico. En Colombia se usó 1.777 veces, un montón, eso es un montón. Miren que en México se usó más, pero si vemos esta barra es mucho más larga, porque esto se llama una frecuencia normalizada. Es decir, necesitamos una base común para poder hacer la comparación. ¿Por qué? Porque internamente el tamaño de los corpus en cada país es distinta. Entonces, por ejemplo, si miramos, el corpus de México tiene 671 millones de palabras. Si miramos el corpus de España tiene 1.000 millones de palabras. Entonces, es mucho más grande en tamaño. Para que se hagan una idea, piensen, por ejemplo, las noticias hoy en día acerca de la vacunación en el mundo. Hemos escuchado recientemente que India tiene un problema gravísimo con el COVID porque la vacunación es muy baja. Si miramos el número de vacunados, son muchos millones, y sí, incluso más millones de vacunados que en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la cuestión? Hay muchos más habitantes en la India. Sí, entonces, obviamente, el cubrimiento no es posible. Entonces, hay que ponerles una base común. ¿Cuál es la base común? Por millones de palabras. Entonces, ya si ustedes hacen el cálculo, entonces, ¿cuántos vacunados hay en la India por millones de personas? ¿Y cuántos hay en Estados Unidos por millones? Entonces ahí uno dice, bueno, entonces en India sí están muy atrasados. Puedes tener muchos millones, pero si los miramos en esa proporción están atrasados. Otro ejemplo, yo digo algo como, hubo 10 asesinatos hoy en Bogotá y hoy hubo también 10 asesinatos en un pueblo de Boyacá que se llama Firavitoba. ¿Dónde hubo más asesinatos?
porcentualmente o comparativamente en FIRA, porque es mucho más pequeña. Entonces, más o menos es esa misma idea. Entonces, eso es lo que hace la frecuencia por millones. Entonces, aquí lo que me está diciendo esto es, en Colombia se usa por cada millón de palabras 4.25 y esto es mayor que cualquier otro país. Es decir, en Colombia sí se usa mucho el término vándalos. Y también podemos hacer otras cosas como, veámoslo en otros países. ¿Qué otros países tienen esto como disparado? Países justamente donde hay protesta social, donde hay ciertos eventos en los que la población se ha revelado y ha pues, sufrido ataques, bueno, demás cosas. Bien, ahora, ya dentro de Colombia puedo mirar nuevamente la cronología. Esto está por semestres. Entonces, es el primer semestre de 2012, segundo semestre de 2012. Ustedes ven acá que el término vándalo se usó muy frecuentemente en 2013, segundo semestre de 2013. Vuelvo y les pregunto como profesor, ¿qué fenómeno social llevó a que hubiera muchas? Muy bien, Santiago Murillo, paro agrario, exactamente, el paro agrario 2013. Entonces, esto no es exclusivo del gobierno Duque. Esto sistemáticamente los gobiernos, a su conveniencia, cuando grupos protestan en contra de ellos, sale el discurso del vandalismo. ¿Sí? Entonces, esto no es nuevo. ¿Sí? No le podemos echar la culpa a ellos. Isabel, tienes la mano levantada. Y es que me sorprendió un poco en la diapositiva anterior, perdón. En Chile, a pesar de que haya habido todas estas revueltas, no para nada se usó la palabra. O sea, sí se usó, apareció 279 veces, pero si lo miramos comparativamente, no. Y uno esperaría, de pronto tienen otras metáforas, de pronto usan otros mecanismos, y eso es lo que habría que entrar a investigar, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es como consistente, o sea, Colombia tiene esa tendencia, y después vamos a ver, dentro del taller que les mandé, o que les pido que por favor les envíen, ahí les estoy busque términos como rayo homosexualizador, defensa de la familia, cartilla de género, ideología de género, y miren de dónde salen, de dónde son inventados, de dónde está la recursividad. Bueno. Ahí ponen en el chat encapuchados. Eso, sí, de pronto ese es el término y habría que buscar. Entonces, lo primero que uno haría es voy a leer algunos periódicos chilenos, voy a coger noticias sobre estos actos y cómo hablan de ellos y buscaríamos el término. Eso, entonces ustedes ya tienen una tarea para después, para replicar esto para otros países. Ahora, quiero que se enfoquen en esta. ¿Por qué? Porque si los miramos en términos de las frecuencias puras, no las normalizadas, si vemos el primer semestre de 2019 hay 401, mucho más que la época del paro agrario. Nuevamente, ¿cuál es la explicación? Hay más periódicos colombianos en línea, hay más acceso a los textos, la plataforma puede recoger más, por eso tenemos que hacer la frecuencia normalizada. Pero lo que quiero que vean acá es que entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2019 ha habido un aumento constante en el uso de la palabra vándalos, ¿sí? Si apareciera aquí 2020, el año pasado, y el segundo semestre, si estuviera, este semestre estaría por acá más o menos, bien arriba. La pregunta es, este aumento gradual y constante del uso de vándalos, ¿con qué lo relacionamos? ¿Con qué eventos sociales? Número uno, las elecciones, las votaciones. Y número dos, la posesión del presidente Duque. El gobierno Duque empieza acá. Entonces, sabemos que pues ha habido protestas sociales. Es uno de los que se me ocurre. Podríamos pensar en otros, o sea, ya más específicos, pero esa es la idea, ese es el análisis. Entonces, ustedes que son politólogos, ustedes que están estudiando Derecho, ustedes que están interesados en esta causa social, lo importante es que sepan interpretar estos datos a la luz de los eventos sociales que están ocurriendo. ¿Por qué aparece en un momento determinado un término u otro? Bueno, entonces, eso en cuanto a la parte cronológica. Ahora hablemos de la colocación o la prosodia semántica. Y quiero empezar con un dicho de las mamás. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, no sé, Santiago de pronto tiene unos amigos mechudos con rastas que se visten de determinada forma, camisetas con hojas de marihuana y demás. La mamá se preocupa y dice, ay, Dios mío, se me va a volver marihuanero el muchacho. Entonces, ese más o menos es el principio de la colocación. Las palabras son como los amigos. Hay palabras que suelen andar juntas. Si usted tiene un parche de amigos y anda con ellos, entonces los ven en todos lados juntos. Más o menos las palabras tienen ese comportamiento. ¿Sí? O en la universidad, usted tiene un amigo con el que parcha en todos lados y los ven juntos. Y ya cuando van al barrio, tiene otro amigo con el que está junto todo el tiempo. Y cuando está con su familia, hay un primo con el que se la pasa más. Ese es el fenómeno de la colocación. Entonces, y es básicamente en ciertos discursos específicos, las palabras tienden a estar juntos. Cuando hay un gobierno que quiere que la gente piense de determinadas maneras acerca de un cierto término, va a usar dos palabras juntas, mucho tiempo. Un ejemplo de profesor de inglés, bueno, de español. Veamos las palabras ver, mirar, observar, otear, fisgonar.
¿Qué tienen en común estas palabras? Todas se refieren al uso de los ojos para percibir información del exterior. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de esas utilizaría con televisión? ¿Ver televisión? ¿Mirar televisión? ¿Observar televisión? ¿Otear televisión? ¿O fisgonear televisión? Creo que todos estarían de acuerdo en decir ver televisión, ¿sí? De pronto, mirar televisión, no estaría mal. Pero nadie diría, uy, es que estaba observando televisión y no me di cuenta. Bueno, sí hay gente que habla así, pero eso no sería frecuente, eso sería muy raro. Entonces, eso tiene que ver, la colocación son como imanes. Hay palabras que atraen otras y rechazan a otras, ¿sí? Más o menos es el principio. Definido ya lingüísticamente es las palabras, y esto ya para definir prosodia semántica. Otro término para hablar de prosodia semántica es connotación. Connotación, es decir, las palabras tienen connotación positiva o connotación negativa, básicamente. Y ellos hablan, estos lingüistas hablan de un aura consistente de significado por las palabras que coocurren junto a ellas. Entonces, el significado de una palabra, sí, las palabras tienen su propio significado en sí, el significado de diccionario, pero las palabras también se matizan por las palabras con las que aparecen juntas. Bueno, ahora sí, hablando en términos de lingüística de corpus, la colocación es la tendencia estadística a que dos términos coocurran en el mismo discurso. Es una tendencia estadística, de ahí pues la importancia de esta metodología. Bueno, hablemos un poquito ahora sí de la palabra vándalos. El significado diccionario de la palabra vándalos es un pueblo germánico que vivió más o menos en el siglo III después de Cristo, que azotó a los romanos. Y esto es lo interesante del asunto. Como nos dice Diana Uribe, yo escucho mucho a Diana Uribe el podcast, ella dice, la oficina de prensa de los romanos, la oficina de prensa de los griegos. ¿Qué hacían los romanos? Los romanos hacen estas mismas cosas. Esto es viejo, esto no es de ahorita, esto es la prensa. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacían los romanos? Si querían hablar de un vicio social, de un problema social, le ponían el nombre de algún pueblo. Entonces, los que eran destructivos, matones y todo esto eran los vándalos. Pobrecitos, los romanos, ellos no hacían nada, ¿sí? Entonces, ellos fueron los que empezaron a hablar del vandalismo. Si ellos quieren hablar de la gente que habla mal, que habla feo, ¿cuál es el término? Barbarismo. Y es más, nosotros lo seguimos utilizando hoy en día. Los persas fue una civilización antigua, riquísima, que le trajo mucho conocimiento a la humanidad, entre otras cosas, muchas cosas, la álgebra y demás. Ustedes han visto 300, ¿no? ¿Cómo se muestran los persas en 300? Claro, es la historia contada por los griegos. Se les muestra afeminados, se les muestra violentos, se les muestra maquillados, porque son ellos los que nos están contando la historia. Entonces, nos están hablando los pueblos de esa manera. Bueno, eso sucede con los vándalos. Incluso la definición de la RAE es hasta problemática. Miremos, dicho de una persona que comete acciones propias de gente salvaje. Hay gente salvaje. Y destructiva. Otras definiciones dirán persona que no es gente de bien, que le encanta destruir la propiedad pública y demás cosas. Digamos que ese es el significado de diccionario vándalo. Entonces, vándalo ya se quedó persona destructiva, básicamente. Bueno, volvamos a hablar de las colocaciones, porque es cómo los términos que se pegan a la palabra vándalo le empiezan a dar ciertos matices a la palabra. Nosotros los que hacemos lingüística de corpus usamos varios estadísticos que los estoy mostrando acá, y esos estadísticos me ayudan a mirar qué compañía guarda las palabras. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera diseñando un libro de inglés para mis estudiantes, ¿yo qué haría? Escogería el T-score, bueno, no me acuerdo cómo se dice en español, el log likelihood, porque yo necesito, son cosas frecuentes. Cuando necesito que la gente aprenda las cosas que son más frecuentes, pues porque eso es lo que va a ser necesario para hacerse entender, para hablar. El MI, que es el estadístico que se utiliza acá para análisis del discurso, el Mutual Information, ¿qué hace? Escoge palabras que crean una relación exclusiva, es decir, estos y estos son parches, estos solo se la pasan juntos, estos solo son amigos que están todo el tiempo juntos. Y eso para el análisis del discurso es muy importante porque ahí es donde se ve esa matización del significado. ¿Cuál es el problema con el estadístico Mutual Information? Que normalmente muestra relaciones que no son frecuentes. Entonces, sí, una cosa como nuevo ex profesor, eso vainas muy raras, no lo diría nadie, pero pues saca eso. Lo bueno es que la plataforma corrige eso y nos muestra además cosas que son exclusivas, en relación exclusiva, que se repiten mucho. Entonces, esa es la ventaja del corpus del español. Para los interesados en la estadística, esta ecuación que aparece aquí esto es vándalos, el término de interés, estos son los términos que aparecen junto a él, y O significa frecuencia observada. Es decir, el algoritmo va mirando
frase por frase, oración por oración, cuántas veces ocurren juntos. Y además hace una estimación al azar, sin que haya ninguna intervención, ningún tipo, mira la frecuencia estimada de la ocurrencia juntos. A eso, esto dividido por esto, le saca un logaritmo de base 2 y eso es lo que permite obtener eso. Los programas que tienen esto, hay muchos programas en línea que son gratis, que se pueden utilizar. Yo pequeño comercial, yo dicto esta clase, se llama Lingüística de Corpus, y una de las cosas que utilizamos es el programa, bueno, se me olvidó el nombre en este momento. No, es el otro, Anconc también, pero el otro es, bueno, se me olvidó. El mínimo valor, cuando se hace el cálculo, es 3 y la frecuencia mínima es 5. ¿Sí? Eso lo ha aceptado en análisis del discurso para decir, sí, este término se coloca con esto. No es que aparecieron juntos, no. Además, se atraen en este discurso particular. Tienden a estar juntos siempre. Entonces, la mínima frecuencia es 5. Ustedes lo que van a ver en el corpus del español, siempre todos están por encima de 3. Incluso va a encontrar casos de 9 que usted dice, aquí no hay duda de que estos dos términos están utilizados para matizar. ¿Qué hice? Entonces me metí al corpus del español y además me permite otras cosas. Yo puedo decir, deme verbos, deme adjetivos. Entonces yo quería saber con qué conceptos, con qué grupos, con qué ideas, con qué lugares se asociaba vándalos. Entonces para eso utilicé sustantivos, que esas, como decían en el colegio, son las palabras que se refieren a lugares, personas, cosas y demás. Y apareció esto. Entonces, desde cuenta que aquí las frecuencias frecuencia mínima 5 y demás. ¿Y cuáles términos aparecieron? Bueno, aparecen términos que sí, que tienen que ver con el significado de la palabra vándalo. Ataques, obviamente los vándalos atacan, con la definición de significado, quiero decir, el significado de diccionario, perdón. Víctimas, tienen acciones, hacen ataques, eso. Pero también quería saber en la prensa colombiana a qué grupos se los asignan. Y veamos, a estudiantes, a jóvenes, a grupos, obviamente, hinchas. Yo soy hincha de Millonarios y voy al estadio y he sufrido ataques del SMAT. Yo, por definición, he sido un vándalo, de alguna manera. Fútbol y manifestantes. Entonces, aquí empezamos a ver la cosa problemática. La plataforma me está diciendo, vea, efectivamente la prensa cuando escribe textos sobre el vandalismo suele aparecer eso. Claro, refleja la realidad, sí, sabemos que hay manifestantes y todo, pero por lo que se está luchando en estos días es aprendan a diferenciar y discriminar. No todo manifestante, no todo hincha del fútbol, no todo, no, pero lo que hace es ponerlos juntos. Entonces, algo que ustedes pueden hacer es darle clic acá y esto le va a mostrar casos específicos, ¿sí? Muchos ejemplos de oraciones en los que aparece esto. Entonces veamos algunas. Esto que salió en un portal que se llama 90 Minutos, estos no son estudiantes, sino vándalos y terroristas. Y entonces empiezan a aparecer otras palabras que se asocian al discurso de los vándalos. Esos no son estudiantes, son vándalos. No son estudiantes, son vándalos y guerrilleros. Claro, usted podrá encontrar también casos de frases en los que justamente se discrimina, se dice, no, ustedes no pueden estar hablando de los estudiantes como vándalos porque ellos no son así. Pero el hecho de que aparezcan juntas en el discurso de todas maneras tiene un efecto, por más que se esté negando esto. Y ese efecto ha sido, ese tipo de efecto lo ha discutido, por ejemplo, George Lakoff de la lingüística cognitiva, el autor de las metáforas, Metaphors We Live By. No, ya voy respondo las preguntas. Y él usa una analogía. Por ejemplo, si yo les digo en este momento a ustedes, por favor, no piensen en un elefante. Y sobre todo, no piensen en un elefante rosado. No piensen en un elefante rosado. O sea, la idea, esta orden que estoy dando contiene la afirmación de elefante rosado. Entonces, cuando un discurso se ha repetido hasta el cansancio y aparecen los términos juntos, por más que lo esté negando, va a quedar implantado, va a quedar asociado. Sí, es como si yo me pusiera a decir, voy a tomar aquí un ejemplo de una persona, Laura. Laura no es vaga, Laura no es desocupada, Laura no es una persona corrupta. El hecho de que esté poniendo las palabras juntas ya empieza como a poner en duda lo que estamos diciendo de Laura, y esto es lo que está haciendo acá. A esto Baker se refiere como el efecto acumulativo del discurso. Y pues que este efecto además es incremental. El hecho de que se esté repitiendo el término, ¿sí? ¿Qué necesidad hay de ponerlos juntos? Entonces, por eso mucha gente, hoy en día en Internet, muchos decían, por favor, no repliquen los discursos de Trump. O sea, esa era la estrategia de Trump. Trump siempre hacía el framing, eso también fue estudiado por Lakoff, decía las ideas primero y todo el mundo salía a atacarlo y a decir no, y el hecho de que le comentaban, lo retuiteaban, pues simplemente le estaban haciendo el favor de hacer ese efecto incremental, de estar creando aumentando esto. Bueno, esto ya para terminar esta parte de
del análisis de vándalos, yo lo relaciono un poco con las ideas de bandura de desconexión moral, que probablemente con las que ustedes estén familiarizados. Para los que no están familiarizados con las ideas de bandura, bueno, ¿qué es la desconexión moral? Él lo define como un tipo de conducta antisocial donde hay una desactivación parcial o total del sistema de control interno regulador de la conducta moral. Es decir, ¿cómo justifica usted las cosas malas que le hace a otros, básicamente? Si usted maltrata a alguien, asesina a alguien, entonces lo que hace normalmente unas personas evitan estas cosas. El ser humano por naturaleza no se involucra en conductas dañinas, no mata a otros, no destruye la propiedad privada o la propiedad pública, no. Pero, ¿qué es lo que lleva a alguien a hacer ese tipo de cosas? Cuando se han justificado a sí misma la moralidad de sus acciones. En eso consiste la desconexión moral. Y él propone 12 mecanismos de desconexión moral, los cuales los asigna a 3 momentos. Entonces, a la misma conducta. Entonces, por ejemplo, pensemos, eso de disparar un arma hacia los ojos de una persona. ¿Sí? Hay mecanismos para justificar esto. Mecanismos para justificar los efectos que esto puede causar, o mecanismos, en el peor de los casos, para echarle la culpa a la víctima. Decir, es que eso lo buscó, como en estos casos de las violaciones. Es que ¿quién la manda a ponerse esos escotes? Ese tipo de cosas. Hay uno en particular que es la justificación moral, que yo creo que se puede asignar en este caso de los vándalos. ¿En qué consiste la justificación moral? Se hace una acción reprochable porque hay un fin digno. Básicamente el principio del fin justifica los medios. Entonces, esto, por ejemplo, estas acciones de las fuerzas del Estado, en algunos casos pueden decir, bueno, porque estamos luchando contra los opresores, porque estamos protegiendo a la familia y las buenas costumbres, por la protección de la economía, por la defensa de la vida de los niños, o en el caso de los discursos de los vándalos, por la defensa de los bienes y la propiedad pública y privada. Entonces, no tengo más tiempo para hablar de los mecanismos de desconexión moral, pero es algo que he estado estudiando recientemente y todo esto se puede buscar desde el lenguaje. El lenguaje es el punto de partida, o los discursos son el punto de partida para que la gente empiece a justificarse a sí mismo. Hay muchos más mecanismos, obviamente, pero pues a mí me interesa ver cómo el lenguaje se presta para hacer la construcción de estas ideas y para justificar la acción. Bien, entonces, esto por el lado del caso de los vándalos. Entonces, ahora quiero hablar un poquito del segundo caso que analicé. Y este me llamó la atención, bueno, a raíz, fue cuando murió Javier Ordóñez, que salió a flote. El caso de Dylan siempre está saliendo a flote. Y esto me gusta porque es justamente como este discurso de resistencia que hemos visto frecuentemente, y es que la gente dice, Dylan no murió, a Dylan lo mataron. Y claro, entonces aquí lo que vemos es una disputa entre el verbo murió y mataron. Entonces, por eso yo dije, bueno, quiero ver en el corpus cómo se analiza el verbo morir, el verbo matar y el verbo analizar. Como lingüista yo sé que que hay una diferencia entre morir y matar. Morir es intransitivo, matar es transitivo. Entonces ya por aquí estoy viendo varios estudiantes míos que tomaron clases de inglés conmigo y ya empezó este man con esta carreta. Esto es importante, ¿sí? Empecemos por definir qué es un verbo intransitivo. Un verbo intransitivo es un verbo que solamente tiene sujeto, no tiene un objeto. Sujeto, el que hace la acción, y objetos en el quien cae la acción. Entonces, por ejemplo, algo como Pablo murió. ¿Sí? Pablo murió solamente tiene sujeto. Esto no tiene un objeto. Usted no dice, Pablo murió a Pedro. Eso es no gramatical. El verbo no se usa así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los verbos transitivos? Matar sí es un verbo transitivo. Por ejemplo, o sea, si yo le digo a usted, Caín mató, la idea queda incompleta. ¿Sí? La pregunta es, si usted dice mató, pues tiene que decir a quién mató, quién fue el matado. A Abel. O si digo, o lo mismo sucede con asesinó, es transitivo. ¿Sí? Requiere decir quién fue el asesinado, sobre quién recayó la acción. Entonces, por ejemplo, algo como, si yo digo, Lee Harvey Oswald asesinó, la idea queda incompleta. ¿Qué debo decir? Lee Harvey Oswald asesinó a John F. Kennedy. Los verbos transitivos tienen un comportamiento sintáctico y es que yo los puedo cambiar el orden del que hace la acción y el que recibe la acción y formo la base pasiva. Entonces yo puedo decir algo como John F. Kennedy fue asesinado por Lee Harvey Oswald. O, bueno, suena un poco extraño, pero se puede. Yo puedo decir algo como Abel fue matado por Caín. Yo no puedo decir esto con murió. Esto, cuando uno mira el uso de la palabra murió normalmente se usa cuando la causa de la muerte es natural, porque no fue causada por otra persona. Y esto es lo interesante. Y aquí estamos hablando de agencia, de responsabilidades. ¿Sí? Entonces, de nuevo, yo no puedo decir Pablo murió a Pedro, no, o lo murió.
Entonces, esto es el principio del análisis. Entonces, para esto utilicé otra plataforma. ¿Por qué? Porque como les decía, el corpus del español solamente está hasta el año 2019, el caso de Dylan Cruz estaba hasta 2020. Aquí sí toca crear una cuenta y hay que pagar, tiene una prueba gratis. Esta herramienta Sketch Engine es mucho más poderosa, tiene un montón de corpus y hay uno en particular que se llama JWS, que es que recopila noticias de portales en español y se está actualizando continuamente. Bueno, falta la parte de 2021, pero esta estaba hasta 2020. Aquí, pues, busqué la frase Dylan Cruz murió y el comportamiento y justamente apareció lo que les decía. Cuando usted usa morir, de nuevo, recuerden, Dylan no murió, a Dylan lo mataron, entonces usted no puede hablar de la agencia. O la puede pasar un segundo mano. Uno puede decir cosas como murió a manos de. Pero el hecho de que cambie la posición sujeto a posición a complemento del verbo hace que se empiece a desaparecer la agencia. Entonces yo aquí marqué con rojo, azul y verde los complementos del verbo morir. Entonces con verde en los que había más o menos una insinuación de quién era el responsable. Entonces, dése cuenta, aparece a manos del SMAT, por disparo, no por el SMAT, no por el agente específico con nombre de disparo del SMAT, por arma del SMAT. Obvio, bueno, entonces ustedes pueden estar pensando, pues sí, pero es que, sobre todo los abogados, si la prensa sale a decir el agente, no recuerdo el nombre, mató a Dylan, se puede ganar una demanda, puede suceder un poco de cosas, listo, ya vamos para allá. Pero entonces, ¿qué sale? Sale las circunstancias de la muerte, el lugar, la hora y demás cosas, las presento en rojo, o en azul se enfoca más en la bala, en ese beanbag que se utilizó y demás. Entonces, eso, así aparece. Entonces, yo, bueno, le pregunté al corpus, miremos más acerca de morir, o sea, ¿quiénes son los sujetos de morir? Que es verbo intransitivo. Lo chévere de esto es que genera estas visualizaciones. Es el mismo principio de la colocación. ¿Cuáles palabras aparecen con morir? Pero además le dice las funciones dentro de la oración. Le dice cuáles son los sujetos de morir, cuáles son los complementos de morir, cuáles son las circunstancias de morir. Entonces, en este caso vemos que aparecen los bebés mueren, guerrilleros mueren. Bueno, Pisano, el caso de Pisano, otro caso interesante. Pisano murió. Hay muchas especulaciones acerca de que el cianuro que se le dio a Pisano, en este caso de la fiscalía, fue dado por alguien. No me da como cosa decir. Sujetos de morir. Entonces, interesante. Soldados, indígenas, Dylan, militar, o sea, fueron los que aparecieron con más frecuencia. Entonces, está el caso de Dylan, que es un caso emblemático, donde más he estado criticando el uso del verbo morir, pero en general vemos que aparecen personas que están relacionadas con el conflicto. Y claro, eso tiene que ver con pues por la tendencia de que lo que sangra es lo que se publica. Y obviamente pues tenemos un conflicto en el que están soldados y demás. Bueno, yo dije, listo, entonces el estilo de la prensa, ellos no usan la palabra matar, no dicen tal mató a tal, porque eso no es forma de hablar de gente de bien, eso no es apropiado, suena feo. Recuerden que los colombianos nos preocupamos mucho por las formas, de cómo se dicen, es que no lo diga así, que es que suena muy feo, suena muy resentido. Pero resulta que si usan el verbo matar en la prensa, lo usan un montón. Entonces miremos cuáles son los sujetos del verbo matar y los objetos. Sicarios. Y dices, bueno, entonces hay sicarios que matan. O grupos guerrilleros de este país o de otros países, o grupos que están en contra pues, de los estados. Y sí, y es muy común que el verbo matar sí se utilice con estos grupos opuestos. Los objetos o los que son matados, bueno, lo interesante es que aquí en su mayoría son animales, se usa con animales, que es otra parte de la prosodia semántica del texto, y el único caso que vi a alguien como pues, relacionado con el conflicto, este tipo de cosas, es soldado, ¿sí? Bueno, entonces veamos algo interesante. Entonces dije, bueno, listo, miremos los casos de los términos de la guerrilla. Dese cuenta que en la guerrilla hay una tendencia a que se utilicen artículos determinados. Es decir, cuando usted dice la guerrilla, está hablando de todos los miembros, no está hablando de uno particular, no los está diferenciando. Entonces, la guerrilla sigue matando soldados, las FARC, aquí no hay diferenciaciones, matando soldados, FARC anuncian matar soldados, ELN y BACRIM matan soldados. Entonces, dése cuenta que aquí no hay cuantificación. Esto es interesante, se muestra como grupo, se muestra como absoluta. Bueno, y mire, asesinar y asesinar tiene un comportamiento muy parecido. Entonces, como sujeto tiene normalmente fuerzas o grupos o personas opuestas al orden o considerados no legales, criminales y demás. Aparece soldado y dije, bueno, por lo menos aquí ya nos están hablando de un caso de fuerzas del Estado. Santiago, veo que tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta? Sí, no, yo quería decirte el verbo desaparecer, que Ajá. la gente desaparece y no la desaparece. O sea, Uh-huh.
Aparecerse es pues que yo me voy para mi casa y no llego porque me quiero ir. Y Ajá, a mí no me desaparece nunca en las exacto. noticias. Entonces, eso es lo interesante de esta herramienta. Usted puede empezar a hacer las preguntas si esto exige un sujeto o no, si este verbo es transitivo o intransitivo y demás cosas. Entonces, eso es una de las herramientas de análisis para determinar agencia. Bueno, y ustedes ven acá que en asesinar nuevamente aparecen muchos relacionados con el conflicto y caso, obviamente la prensa reporta casos particulares como taxistas, geólogos y demás cosas. De nuevo me interesó mucho este caso del soldado. Yo dije, bueno, por fin uno en el que se muestra alguien de las fuerzas del Estado como sujeto. Y leo acá, el pasado miércoles el soldado Iván López, y le pusieron nombre y todo, asesinó en la base mayor, en la mayor base militar de Estados Unidos. Ah, no, no fue acá. Entonces, bueno, listo, no fue en Colombia. Otro, 3 soldados. ¿Se dan cuenta que aquí sí hay cuantificación? O sea, aquí no se dice los soldados, el ejército, sino 3 soldados asesinaron al periodista Álvaro Cañizares. O aquí, un testigo aseguró a la prensa que soldados asesinaron a 21 de ellos. Entonces, sí hay cuantificación, es interesante, y lo he visto en otros, pues aquí solamente saco unos ejemplos, 10, la plataforma genera miles, saqué los 10 primeros. Y lo interesante es que ahí sí hay cuantificación y le recuerda a uno mucho esto de las manzanas podridas, este discurso de que no, no son todos, ¿sí? Son algunos. Entonces, ¿por qué en unos grupos no hay cuantificación, sino sí se muestra la masa? ¿Y por qué en otros sí se dice exactamente o es este caso particular o con números? Entonces, sí, no estoy diciendo que sea consistente, es lo que me está mostrando los datos, es lo que me está mostrando lo que he encontrado aquí. Obviamente se requerirían de más estudios, más exhaustivos para llegar a decir que efectivamente se están prestando para eso. De nuevo, asesinar, lo mismo. Les mostré el ejemplo para guerrilla con matar, pero sigue siendo esa misma guerrilla. Entonces se refiere a la guerrilla como grupo, como masa. La guerrilla asesinó a 10 soldados. Sí, y si lo vemos así, pues sigue de la misma manera. Cuantificación en las fuerzas del Estado, separación, identificación particular, pero no en las fuerzas que están en contra del Estado. Bien, entonces ya para terminar, la conclusión que saco pues de estos análisis es, primero, la prensa replica los discursos oficiales ayudando a crear y replicar una imagen negativa de los participantes de la protesta social, en este caso con la palabra vándalos y los términos que lo acompañan. Segundo, la prensa oculta o mitiga la agencia de las fuerzas del Estado en los casos de ataques a la población, como lo vimos en el uso de los números, en el uso de morir y matar y asesinar de estas formas, y además cuando se utiliza matar y asesinar cuando sí aparecen las fuerzas del Estado. eh, Perdón, me estoy brincando las conclusiones acá. La tercera conclusión es la prensa usa mecanismos como usos de verbo intransitivo, como el caso de morir, en los que la agencia se oculta o pasa a un segundo plano, como les mostraba que sea a manos del ESMAD y demás cosas. Y en los casos en los que hay agencia se cuantifica para las fuerzas del Estado, 3 soldados, este tipo de cosas, y se masifica o generaliza para los grupos opositores. Entonces, esta es mi presentación en general acerca de cómo uso el corpus, cómo lo analizo para estas noticias, cómo me intereso por palabras particulares, qué conceptos utilicé, cuáles herramientas. Entonces, antes de que pasemos a la parte práctica, que veo que tenemos tiempo, entonces, no sé, quiero abrir el espacio para preguntas. Veo que hay un montón de comentarios, pero no he podido leerlos, entonces, no sé si alguno de ustedes, Santiago o Isabel, o quieran abrir el micrófono a alguien o alguien me quiere preguntar directamente, ¿cuál sería la forma de proceder? Que levanten la mano los que quieran participar, sería chévere oírlos porque es precisamente esto es un espacio para discutir. Entonces, levanten la mano todos los que quieran y ahí les vamos abriendo el micrófono. No veo manos levantadas. Ay, María Fernanda León. Dale, María Fernanda, pregunta. Gracias. Pues nosotros en la clase de Medios y Poder estamos haciendo un análisis sobre RCN y pues cómo ha hecho el cubrimiento de las protestas. Entonces, pues primero era para pedirte permiso, pues a ver si podemos usar algo de lo que has dicho ahí. En el Absolutamente. Uy, no, gracias. Es todo. De hecho, tengo un blog y lo que les estoy mostrando son resultados de mi blog. Entonces, no, esto me siento honrado de que hagan eso. Les voy a compartir el enlace de mi blog. Ah, ya lo compartieron. Sí, ahí está. Eso, entonces ahí lo puedes sacar. Y no, incluso si me invitan a la clase y quieren hacer ejercicios conmigo, eso, pues chévere. sí, Yo pues feliz de estar.
podemos cuadrar una pequeña entrevista después, pero pues en este momento era más para preguntarte si tenías alguna conclusión sobre pues el lenguaje que ha usado RCN en las últimas semanas, si has hecho algo o sea, sobre eso en el blog. Pues, bueno, al respecto, la respuesta es no me he puesto así específicamente como a mirar lo que ha hecho RCN. Yo vi un poco más Twitter. Hay como una de las propuestas de resistencia y es que no escuchemos los medios, no escuchemos Caracol, apaguemos. Y esta hasta cierto punto me gusta, pero entonces también está la otra cosa de, bueno, y si no los escuchamos, ¿cómo nos enteramos de cómo están haciendo esto y cómo le contamos a nuestra tía uribista? Tía, deje de escuchar RCN que está viendo esta vaina, o sea, ¿cómo le voy a decir yo a ella eso mismo? Entonces, yo, por mi parte, por la mañana escucho a Yolanda Ruiz y a esta gente, entonces me parece que es más o menos moderada, más los otros que están al pie de ella. Y sí, entonces eso, por ejemplo, que les decía a ustedes, es consistente. Entonces, la repetidera, el término vándalo, ¿sí? A mí, por ejemplo, me gusta cómo se utilizan las cláusulas adversativas, término miedoso. Aunque, cómo utilizan el aunque y el sin embargo. Entonces, por ejemplo, esta mañana, curiosamente, estaba escuchando. Entonces, el Capi, era el Capi el que estaba diciendo y me llamó mucho la atención que él dijo, empezó diciendo, marchas pacíficas masivas en todo el país, sin embargo, destruyeron la propiedad. Y uno va y mira esta cosa, entonces, claro, ¿qué hace el sin embargo? Entonces, el sin embargo es un conector que se utiliza para pasar de algo positivo a algo negativo, y hay un concepto que se llama estructura de la información. Esto es de la lingüística sistémica funcional. Normalmente, cuando estamos presentando una idea, podemos al final lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo importante es que están rompiendo el centro de Popayán. Y va uno y mira las imágenes, pues sí, fue una molotov terrible, pero no fue todo el centro, fue una ventana de un edificio y el resto se veía bien. Entonces, como que uno dice, pues madre, pero con el lenguaje le dicen que se están tirando todo el centro, ¿sí? Lo enfatizan todo eso. ¿Qué esperaría yo? Yo esperaría que le cambie el orden a esa oración. Y sí, yo sé, los que están aquí han tomado clases de inglés conmigo, qué man tan cansón, qué hora queda con, pues es que esto es el lenguaje. Yo pondría, aunque hubo unas bombas que se arrojaron hacia el palacio, en general las marchas han sido pacíficas. Eso cambia la forma en cómo se estructura el mensaje, porque es que en general la mente se va a quedar con lo último. Yo cuando les recomiendo a mis estudiantes escritura, por ejemplo, estar escribiendo el ensayo, póngame la idea principal, la tesis al final de la introducción, eso se lo han dicho ustedes en su curso de inglés 8, y póngala cortica, póngala chiquita, porque al estar en esa posición y al ser una idea corta, no llena de conectores, es mucho más poderosa, tiene más impacto. Entonces, esta gente de la prensa sí se conoce esas cosas retóricas muy bien, ¿sí? Y ellos lo hacen, lo utilizan. O sea, esos son muy juiciosos para las clases de escritura académica y demás. Y conocen, bueno, algunos lo hacen de manera natural, saben cómo ponerlo, pero otros sí saben, son cosas que se enseñan, no sé, en retórica, se enseñan en publicidad y demás. La posición del mensaje, qué conectores, qué resalta, qué contrasta, qué pone usted versus qué, cómo cuantifica, cómo numera, cómo pone términos juntos. Todo eso es importante, todo eso es importante. Ahí no escucho. Mauricio, veo que está Mauricio. María Fernanda, ¿querías agregar algo? Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo de un titular que está acá, de RCN, que dice, pese a orden de Duque, persisten bloqueos y enfrentamientos con la policía en Cali. Exacto, ahí está el pese. Entonces el pese que sería lo positivo y se enfocan en lo negativo hacia el final y persisten, sí, persisten, o sea, como que son tercos, ¿no? O sea, todas esas cosas, miren, lo que yo les presenté son 3 herramientas, ¿sí? Pasivo, transitivo, de estas cosas y colocaciones. Hay muchas herramientas lingüísticas que sirven para empezar a desentrañar esas cosas. Comercial, es descarado lo que voy a decir, ya promocioné mi blog. Además, voy a ofrecer la clase de lingüística de corpus el próximo semestre. Muy bienvenido el que se quiera escribir, en el que hablo de todas estas cosas y las técnicas para utilizar esto. Bueno, yo creo que de pronto la clase se va a llenar porque hay mucha gente que la quiere tomar, pero pues ahí están. De todas maneras, tengo tutoriales, tengo muchas cosas en las que les puedo explicar estas y compartir, porque la idea
Mi idea en estos casos es que esta metodología la use cualquiera. Usted no tiene que ser lingüista, usted no tiene que ser un experto en lenguajes. Va y se mete al corpus y hace las cositas. Quiero preguntarle en general a los que están acá, ¿ustedes tienen el material que les mandé, el de los 3 ejercicios que están ahí, para que lo repliquen? Ahí hay unos tutoriales pequeños y yo estoy en disposición de hacer mi correo. Ya se los paso, ya se los escribo acá. Bueno, ya saben el resto es @univandes.edu.co. Ahí está esto, veo más manos levantadas. Sofía, dale, pregúntame. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte acerca de la última herramienta que usaste. La herramienta, es que es nueva, no me acuerdo. Sketch Engine. Ese. Sí. ¿Podrías contarme un poquito más de esta herramienta? Bueno, voy a hacerles aquí una pequeña demostracioncita. A veces se demora en cargárselo harto. Hace lo mismo que las que vimos en la clase de lingüística de corpus. Voy a citar a nuestro querido burgomaestre del periodo anterior. Si comparamos el corpus del español con Sketch Engine, pues el corpus del español es como Transmilenio. Hace lo mismo, pero más barato. Pero el Sketch Engine sería como el metro. Es más sofisticado y tiene cosas más chéveres, sobre todo las visualizaciones. Yo estoy pagando. Lo chévere es que uno puede cargar sus propios corpus ahí. Eso no lo tiene el corpus del español. Y uno paga según lo que quiera cargar. Esto tiene un montón de cosas. ¿Verdad? Este es el corpus que utilicé aquí. Entonces, si yo quiero hacer, bueno, tiene esta herramienta que se llama Word Sketch, que es la que hace esto que les estaba mostrando. Entonces, no sé, pongamos aquí algo, se me ocurre decir venezolanos. Un término que no es muy problemático. Y le puedo decir, bueno, hágame el favor y me busca esto en Colombia, en portales de noticias en Colombia. Y dígame cómo es el discurso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar las colocaciones con el estadístico del que les estaba hablando, pero además me va a decir, esto aparece de esta forma. Entonces, le doy aquí en Go. Y tiene un montón de herramientas, lo que les estaba diciendo es que no es muy caro, es casi como tener Netflix, pagas como 10,000, 15,000 pesos mensuales. Y en mi caso, yo quiero cargar corpus, entonces uno compra es por millones de palabras. Entonces dije, quiero 5 millones de palabras, entonces son como 20,000 o 30,000 pesos que pago mensualmente. Bueno, entonces aquí vemos, bueno, a mí me gustan las visualizaciones. Bueno, como no sé por qué salieron tan poquitos, normalmente salen más, a veces pasa eso, a veces hay que insistir, pero le muestra unos ciertos patrones, ciertas cosas acá, le ordena según, como les había mostrado, que es sujeto, que es complemento, demás. No, me parece un poco extraño, no sé por qué está pasando esto. Esto parece como cuando uno tiene un chino pequeñito y le dice, el niño ya dice papá, y dice, papito, venga, diga papá, él diga la tía, y preciso le queda mal, me acaba de quedar mal, no entiendo por qué tendría que ver qué está pasando, porque normalmente son muy confiables las visualizaciones de esto. Hagamos el caso que les dije, busquemos el verbo morir, más bien, y busquémoslo para el español colombiano. A ver si se mantiene. De nuevo, esto por lo que se está actualizando continuamente, pues los resultados van a cambiar, no van a ser los mismos de la visualización que les mostré. Bueno, se quedó cargando, a veces se demora. Sí, eso. Entonces, aquí hace este tipo de cosas. Muestra las relaciones sintácticas y también le muestra la visualización. Entonces, bueno, las visualizaciones usted la pueden acomodar acá, muéstreme menos palabras, más palabras, pero de nuevo le muestra cuáles son los sujetos de morir, cuáles son complementos de morir. Acuérdense que yo les había mostrado pez patrullera, por ejemplo, este no lo habíamos visto, esto ya está actualizado. Pero si ustedes se devuelven, entonces hacen los análisis. Usted dice, bueno, vamos a mirar cuáles son los objetos o qué palabras aparecen después de morir. Soldado, guerrillero, ahogado, pez, cadete, motociclista, patrullero, alias, letra. Bueno, aquí ya está actualizado. Formas de morir: dignamente, instantáneamente, trágicamente, prematuramente. Sujetos de morir: soldado, motociclista. Aquí vuelve a aparecer el caso de Dylan. Y ustedes ya directamente pueden ir acá a esta parte y darle, decir, bueno, muéstrame las oraciones que mostró este tipo acá en su demostración. Esto es chévere, esto es una cosa que se le critica mucho a las ciencias sociales. En las ciencias duras, ¿qué es lo que garantiza que una investigación es buena o cuáles son uno de los criterios en los que se valida la investigación? Es que se pueda replicar. ¿Sí? Entonces esto es otra cosa chévere, usted puede replicar, usted dice, bueno, este man está echando carretas, yo quiero hacer lo mismo que hizo él. Y pues entonces uno puede, bueno, obviamente esto está actualizado, mira, aquí se ve de dónde viene, del país, el tiempo, las dos orillas. Dylan murió por un accidente, qué curioso, ¿no?
Entonces, bueno, creo que esto me está pues dando la razón. Esto hace esta herramienta y es muy poderosa. Bueno, paso a otras preguntas. Mauricio, qué pena, usted tiene la mano levantada hace rato. Mauricio y después Manuel. Mauricio Alejandro. Hola, buenas. Hola. Acá juiciosamente con mi mamá al fondo escuchando esta clase, es periodista y la invité porque Dios sabía que mío. iba a ser muy necesario. Sí, era de pronto para entender esto también un poco desde las regiones, porque acá se está diciendo mucho eso de que no se revise RCN en Caracol, no se revisen medios nacionales, pero olvidan que la gente también se informa por medio de plataformas Exacto. departamentales y que hay también hay medios oficialistas, también existen en menor medida, pero existen y nos mantienen desconectados de lo que pasa con otras ciudades del país. También alimentan discursos separatistas, de que se levanta el paro en ciertos sectores cuando simplemente no es o no es como ellos lo muestran. Estamos un poco preocupados porque es que hay mucho periodismo, entre comillas, independiente que se nutre y es pagado, ¿sí? Entonces, estas herramientas sí necesitaríamos los links para entender bien cómo usarlo del corpus, Sí. porque sí vamos a tener que entrar también en esa discusión acá. Bueno, entonces lo primero que les voy a pedir a ustedes es los que no sean de la Universidad de los Andes, o si son de la Universidad de los Andes, vayan a esta página, Corpus del Español. Acuérdense que la ñ no funciona. Entonces van a encontrar esto, corpusdelespanol.org, y van y buscan el Corpus Now y van a la esquina superior derecha, ya les muestro, aquí donde ven este verdecito, y y buscan Register y crean una cuenta. Es como crear una cuenta de correo y eso les llega a comprobación. Y lo que les mostré más adelante, el material que va con los ejercicios, ahí yo hice unos tutoriales de video. Entonces usted da clic ahí y ahí hay algunas cosas. Y la misma plataforma es chévere porque también tiene, pues ya unos tutoriales más avanzados. Esto no es para analistas críticos del discurso solamente, sino también es para lingüistas. Entonces, por ejemplo, para cualquier persona que los quiera usar. Ay, Dios, es cansona, eso sí, le está insistiendo a uno que se inscriba todo el tiempo, pero lo chévere es que cuando usted hace cualquier búsqueda, aquí a mano derecha aparece un montón de tutoriales y le dice, usted puede investigar estas otras cosas, puede Total. hacer un montón de combinaciones, entonces es chévere en ese sentido. Ahora, con lo que decía usted con respecto a la prensa y el sí escuchar o no escuchar, yo creo que las nuevas generaciones tienen más acceso por redes sociales a otras cosas, pero la gente viejita como yo y como mis tías y mis papás, estábamos acostumbrados a escuchar Caracol RCN todos los días o la prensa local y ese tipo. Yo soy de los que todavía me levanto en la mañana a escuchar RCN o Caracol y todo eso porque ya es como un hábito y pues ya por mis intereses quiero saber cómo lo que estás diciendo. Y entonces, sí, algunos dirían, no, pero es que es Twitter el que informa y demás, pero es muy poco el acceso que la gente tiene. Y en las regiones, si sobre todo pensamos en las regiones, sigue llegando por TDT el canal Caracol y el canal Sí. RCN y ese tipo de cosas. Entonces, sí, o sea, no hay que descartarlos. Obviamente hay más presencia en la red. Bueno, quería pasar a Manuel porque yo creo que se va a terminar el tiempo. Manuel, usted tenía una pregunta y después Paula. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, la escucho bien. No, primero darle las gracias porque de verdad el espacio muy interesante y se me ocurría a lo largo de la presentación que el discurso también lo refuerza mucho los medios de comunicación con esas imágenes como extra de la realidad que hacen y pasan a lo largo de, mientras narran pues la noticia del disturbio. Por ejemplo, hay un debate interesantísimo sobre qué fue lo que pasó en Cali con los disparos que hubo entre la Minga y ellos, que están entrando un conjunto, que quemaron unas camionetas, pero quién disparó primero, fue una reacción. Entonces lo que mostraron en RCN fue, no, la Minga estaba disparando y estaba saqueando, pero luego salieron unas videos anteriores donde era que estaban reaccionando a unos disparos, y me parece muy interesante esa manera en la que también refuerzan ese discurso, que el discurso no solamente es como, pues a través del lenguaje y palabras y etcétera, sino también a través de imágenes y a través de esas cosas que extraen de la realidad. Sí, gracias. Es que estoy buscando aquí porque justamente esto lo discutí en mi última clase de lingüística con mis estudiantes. Ay, pero no encuentro la presentación. Es de roles semánticos, porque sí, justamente estábamos discutiendo cómo la prensa estaba reportando, cómo Semana estaba reportando la noticia, básicamente diciendo que habían atacado, ya me acordé, estábamos hablando de un concepto que se llama metáfora gramatical y congruencia gramatical, que tiene que ver con eso, cuando se quita, se borra la agencia, y la imagen que mostraban para la idea que estaban dando era
los indígenas están ingresando, se están metiendo, y en la imagen no se veía nadie metiéndose. Pero el hecho de que estuviera esa palabra ahí sí crea sensación. Claro, obviamente es una toma de helicóptero desde el aire con un resto de gente ahí, pero no se veían indígenas, se veía era una camioneta con la bandera del CRI, creo que era, con la verde y rojo, que muchos dijeron, ojo, que esas camionetas no eran de ellos. Y sí, entonces es todo ese montaje semiótico, básicamente. Una cosa que yo dije hace poco en una charla con los estudiantes de lenguas y cultura es, básicamente muchos de nosotros nos estamos enterando, esto es por la prensa, o por los portales, por internet, mucho, salvo que cuando salimos a marchar y vemos por ahí un policía botando cosas, no estamos sufriendo esto. Y básicamente esto es una guerra semiótica, es una guerra de lenguajes, es una guerra de imágenes, es una guerra de este tipo de cosas. Por eso la importancia de estas herramientas. Y yo les decía a los muchachos, miren, yo sé que muchos de ustedes están preocupados por salir a marchar sobre qué hacer. La primera forma de resistencia es en la cabeza, y la primera forma de resistencia es que usted entienda cómo le están vendiendo los mensajes y que usted puede construir esas cosas. Y una segunda forma de resistencia, de nuevo, cuéntele a la prima uribista, cuéntele a estas otras, vea, ojo, esas serían las primeras formas de resistencia. Entonces hay que no ser lectores pasivos de estos discursos. Muchos hablan de la lectura crítica, de enseñar a leer críticamente. Esto es enseñar a leer críticamente. Es decirle a la gente, oiga, morir no se usa así, morir es intransitivo. Dejen de echarle vainas a la gramática, por favor. Sí, la gramática es muy útil. Mucha gente, ay, no, la gramática, así no se aprende una lengua. Son herramientas potentes. Cuando usted la pone al servicio de entender cómo es que le están dando el mensaje, son importantes. Y obviamente habrá una gramática de la imagen. Las imágenes combinadas con los textos, ¿sí? Ellos son expertos, los de la prensa, estudiaron comunicación social, semiótica y demás cosas, entonces pues esto debe haber una forma de interpretarlo. Y ya pues habrá otras formas de acción, pero yo creo que las primeras es más o menos como el principio del salvavidas. Primero sálvese usted como salvavidas y después salve a los otros. Entonces primero salve de su cabeza, primero entienda los mensajes, primero entienda las formas en que le están vendiendo los discursos. Y bueno, ya después pasa lo siguiente. Paula. Gracias, Ricardo. No, te quería preguntar si a través de estas herramientas también podemos hacer algún análisis de mensajes en redes sociales, un poco pensando, digamos, en ese contraste entre lo que presentan los medios y la reacción de la audiencia, o si nos puedes de pronto recomendar alguna herramienta para ello. Sí, depende. Hay unas herramientas gratis de web scrapping. Hay uno que yo uso en mis clases, es la página de Lawrence Anthony. Es un duro de lingüística del corpus. Estas aplicaciones de él, Lawrence Anthony Software, tocaría que buscaran así software en Google y les va a aparecer justamente la página de él, Lawrence Anthony Net, y hay una herramienta que se usa que es gratis. Lo que pasa es que solamente para textos chiquitos, y hace poco creé una que se llama Fire Ant, que sirve, por ejemplo, para bajar tweets. Entonces tú puedes aquí meter un nombre, lo que pasa es que es muy complicado. Honestamente yo te cuento, la he estado utilizando y es jodidísima, sobre todo porque el tweet tiene el problema de que trae hashtags, trae emoticones, trae imágenes. Y pues en mi caso mi interés principal es en los textos. He logrado cosas, por ejemplo, yo pude bajar los tweets de Uribe por cerca de 10 años y empezar a mirar cosas porque estaba interesado en ver eso. Esa sería una. Esta mañana, curiosamente, es curioso que me preguntes, me llegó un correo de alguien, de un tipo de India, ofreciéndome servicios de web scrapping, que es vaya, busque en redes sociales, en medios y baje, pero obviamente le cobran a uno. Y yo recientemente me he metido un poquito a aprender programación en Python y para poder hacer eso justamente. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero las que son gratis serían una de estas, pero pues tiene la complicación de que, sí, como es todo lo gratis, que a veces no tiene toda la funcionalidad o habría que pagarlas. Pero sí hay muchas formas. Y pues si quieres hablamos después de eso, cuáles se podrían ir. Incluso yo creo que aquí es donde toca buscar interdisciplinaridad. Yo sé que en la universidad hay mucha gente trabajando con Python. Sofía, tú tenías un amigo que hacía esas cosas que te ayudó. Sofía Valdivia es una de las chicas que hizo una pregunta aquí, Isabel fue estudiante mía. Ustedes tuvieron un amigo que les ayudó a bajar, hicieron una investigación muy chévere sobre la representación, sobre qué eran las revistas juveniles, del cuerpo de las revistas juveniles. ¿Cómo se representa el cuerpo de las mujeres en las revistas para adolescentes? Y ellas, como buenas estudiantes prácticas, ojo que no dije vagas, prácticas, se consiguieron la forma de no hacerlo copiando y pegando, sino se consiguieron el propio, se consiguieron un amigo que hizo la programación en Java y les bajó millones de textos ahí y fue súper chévere, el corpus fue impresionante. Obviamente después tuvo que hacer la limpieza y demás, pero eso, se puede hacer ese tipo de cosas. Como entonces, ¿sí? ¿Cuántos eran? ¿1.000 palabras? ¿5.000 palabras?
Eran 2 5 millones. millones, ustedes hicieron un corpus absurdo. Entonces las pongo en contacto y sí, ahí hay que buscar ingenieros. Hay que buscar gente que esté trabajando en programación para que le ayuden a uno a hacer ese web scrapping. O sea, yo como ahorita estoy haciendo un curso de Python. Dios mío, ahí es donde digo, ya sé por qué me dediqué a enseñar inglés, porque es que a mí esta vaina me da duro, pero bueno, ahí voy aprendiendo. Bien. Chicos, bueno, antes de irnos, quería hacer un ejercicio chiquito para mostrarles ahí. Ustedes después hagan esto, para salirme del tema, no hay más preguntas. Esta plataforma de web que tiene el Corpus del Español y el Corpus Coca, tiene uno que se llama el Coronavirus Corpus. Era para mostrarles nuevamente lo potente de estas herramientas y es simplemente un ejercicio chiquito. Esto, lo que nos está mostrando es textos recogidos durante la pandemia, durante los confinamientos. Y aquí estoy mostrándoles un término de 2 palabras, es una adivinanza que se utilizó mucho a partir de marzo del 2020, que fue un montón, fue un fenómeno social que sucedió al comienzo de la pandemia o al comienzo de los confinamientos. La gente se enloqueció y después eso duró en marzo y después en abril no tanto y después con el tiempo se ha ido disminuyendo. ¿Alguien tiene idea de cuál fue el término de 2 palabras que busqué ahí? A ver si en el chat alguien me dice. Exactamente, Mariana, muy bien. La gente salió como loca a buscar papel higiénico. Y eso se ve ahí. Entonces, obviamente hubo noticias que escaseó el papel higiénico, la gente fue y vació los estantes con papel higiénico y demás cosas. Bueno, entonces, sí. Chicos, otra cosa. Para los que estén interesados en la parte de la literatura, en ese material que les envié, al final aparecen todas las referencias que usé durante mi presentación. Si quieren ya estudiar, no sé, conceptos particulares como la jerarquía de la credibilidad, sobre los discursos oficiales, sobre la prosodia semántica y demás. Aquí nos preguntan de dónde se puede conseguir la grabación. Sí, en el Linktree que les mandamos, ya lo vuelvo a pegar porque ahí está, ahí lo pegó Santiago. Sí, y recuerden... Las grabaciones y las otras clases abiertas que hay y todo. Gracias. Y recuerden que para los ejercicios prácticos, para replicar las cosas que vimos aquí y hacer otros ejercicios como les propongo allá, hay unos no tan políticos como busquen la expresión fuego de Yepes y demás, ahí hay unos tutoriales de cómo hacerlo en el mismo PDF. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias Isabel, muchísimas gracias Santiago por la invitación, a la Facultad de Derecho, muchas gracias a todos los que vinieron. Para mí es un placer y un honor poder dar esta charla y bueno, espero algún día volverlos a ver en mis clases o por ahí. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Dame que un ratico y para el... ¿Sí? Hola Ricardo, perdón, ¿cómo estás? Dale. Muchísimas gracias por este Hola. espacio. No, con gusto. Yo también hago parte del grupo de clases abiertas, perdón que estoy toda recién bañada, pero quería decirte que muchas gracias y me gustó mucho. Yo también hago parte de la clase esta de Medios y Poder y quería como ver el contenido de la clase para preguntarte si podíamos pedirte una entrevista con mi grupo. Claro, pues, obviamente si puedes. Sí, no, cuando quieran. O sea, yo, como lo dije al comienzo, es más que, o sea, para mí es publicidad de lo que estoy haciendo, como aventurándome al mundo del análisis del discurso. Y además, pues siento lo que les decía al comienzo, la responsabilidad como intelectual. O sea, uno no puede saber estas cosas y quedarse callado. O sea, y cuanto más se masifique la metodología, es una metodología seria, es robusta, es confiable. Entonces, porque hay, bueno, una cosa que no dije al comienzo, a veces al análisis del discurso se le critica porque se basa en 2 o 3 textos. Sí, entonces dicen 2 o 3 textos, 2 noticias y ya, esto fue como se hizo. La ventaja de esto es que le dice a uno, no solamente existe este fenómeno del lenguaje, sino que además se multiplica. Y entonces ahí viene toda esta idea del efecto incremental del discurso. Y para ustedes que están haciendo el análisis de medios es perfecto, porque justamente, ¿qué es lo que es un medio? Un medio es un replicador, básicamente. Sí, es un replicador de discursos. Sí, total, muchas gracias. Y de hecho escogimos La Oreja Roja, que es este medio como que apenas está empezando,
pero que dice que quiere hacer como un diálogo y un debate, que no son responsables de lo que dicen, pero el debate realmente no lo fomenta porque solamente muestran y cogen opiniones que van en pro del paro, que son como muy hacia izquierda, y pues nos parece interesante como también cómo se pone en juego su credibilidad del debate y así. Y ahí, bueno, ahí la clave sería recoger un corpus de ellos, ¿sí? Y recoger el corpus sería, pues, hacer el web scraping y de meterse a las páginas de ellos y sacar los textos. Yo, por ejemplo, una cosa que empecé a hacer ahora, como el reconocimiento de voz está tan bueno hoy en día, o sea, uno casi, y en tiempo real, entonces lo que estoy haciendo es transcribir también muchos programas, muchas conversaciones, y después los meto también en análisis de corpus. Entonces ahí hay muchas herramientas que se pueden utilizar para hacer justamente esos análisis. Y pues chévere, o sea, si me invitan, hablamos a la entrevista, de pronto incluso pensamos en algún proyectico, alguna cosa, o que ustedes arranquen algo y yo los puedo guiar. Perdona, Shaken, ¿es tu nombre? ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, así está bien. Mauricio me está escribiendo aquí, si te queremos invitar a un espacio, ¿sería por mail? Sí, está bien, sí. Desde la Academia en Regiones, yo también estaba con ganas de poner un podcast, sí, claro. No, yo para la transcripción, vean, les voy a una cosa facilísima, ni siquiera programa, ustedes se van a Google Documents, Google Docs, bueno, Docs. A ver si me sale, no. O sea, hay cosas de reconocimiento de voz, digamos, si está pasando en tiempo real y usted requiere recoger eso, básicamente se va allá, cualquier documento que usted cree, aquí tiene una opción, no me acuerdo dónde es, que es de dictado, creo que es en Tools, Voice Typing. Entonces una cosa, entonces le doy click to speak y mire, entonces empiezo a hablar, this is in English, so I'm going to speak English, so it transcribes what I'm saying. Entonces usted le puede cambiar el idioma, pues lo frena acá, le cambia a español colombiano, busca español. Entonces, por ejemplo, si está escuchando radio o alguna cosa, pues pone eso bueno, entonces arranque. Lo pone a transcribir y cualquier cosa que se esté diciendo se la va a transcribir ahí en tiempo real y le crea el texto. Lo puede dejar solito, sí, o puede buscar la forma que, pues, ¿sí? Y va transcribiendo. Entonces ahí no hay que ponerse a hacer transcripciones. A veces la idea es, pues, hacer eso y ya. La otra es, por ejemplo, la grabación que quedó esto. La pueden subir en YouTube y YouTube también tiene el servicio de transcripción. Y después también hay la forma de bajar el texto, editarlo. Bueno, ahí se le pueden hacer una serie de tratamientos. Hoy en día hay un montón de herramientas, y son gratis. Pero perdona que es que no estoy proyectando la pantalla, es que te lo estoy demostrando. Mira, es que lo que estoy haciendo aquí, lo que quiero que veas, es que todo lo que he estado diciendo en este momento mira, todo lo que he estado diciendo en este momento se está transcribiendo. ¿Sí? Entonces no necesitas ese tipo de cosas. Sí, qué pena, se me olvidó decir que eso era lo que estaba haciendo. Entonces, mira, me devuelvo. Todo el proceso. Entonces, abro Google Docs. Me voy acá a Tools. Y me voy a Voice Typing. Se llama Voice Typing. Y le digo, y está en español colombiano. Selecciono el idioma que quiero transcribir. Por ejemplo, si ustedes estás estudiando inglés y quieres mejorar pronunciación, lo haces. Entonces, le das clic ahí y empiezas a hablar. Y cualquier cosa que tú digas, cualquier cosa que hagas, la va a transcribir. Y la transcripción cada vez está mejor. Es muy raro que se equivoque. ¿Sí? ¿Sí es? Y lo que puedes hacer es, por ejemplo, puedes poner el radio, puedes poner el programa que quieras escuchar y ahí te lo va transcribiendo y te puedes ir a cualquier lado a hacer cualquier otra cosa. Esa es una posibilidad para transcribir en tiempo real. La otra es que cojas la grabación que tengas, la subas en plataformas como YouTube, como Stream, la que utilices, y esas también tienen cosas para crear el closed caption, la transcripción. Entonces eso, básicamente es eso. ¿No le sale, Mauricio? Acuérdense que está en Tools y se llama Voice Typing, ¿sí? Que es digitar con voz. Sí. No, qué raro. No, ¿qué navegador está usando? De pronto no está usando Chrome. Debe ser por eso. Sí, yo creo que es porque no está usando Chrome. Bueno, chicos, los debo dejar. Entonces, ya saben, escríbanme cualquier cosa. Si Wendy me está diciendo, profe, soy economista y me interesa el tema de econometrics. Econometrics